Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters. Saludos fraternales de corazón, hermanos y hermanas. On the happy occasion of the solstice, En la feliz ocasión del solsticio, which is a festival of the soul, que es una fiesta del alma, we have also conducted una festividad del alma, hemos realizado también a sacrament called marriage, un sagrado sacramento llamado matrimonio, which is the most sublime sacrament for the humans. que es el rito más sagrado para los seres humanos. From the esoteric angle, marriage is seen as Desde el punto de vista esotérico, el happy matrimonio union of spirit and matter se considera como una feliz unión entre el espíritu y la to materia, culminate into one consciousness. para culminar en la conciencia una. Only when there is that consciousness, there is experiencing. Solo cuando está esa conciencia se puede hablar de experiencia, de Spirit as experimentar. such exists. El espíritu como tal existe, There is no such thing as spiritual experience, de modo que la experiencia espiritual no existe. because in the state of spirit, Es pure decir, existence, no hay nada como experiencia espiritual, porque en el estado de there is espíritu no other to puro experience. no hay nada más, nadie más para experimentar. Experience is when there is the birth of consciousness, La experiencia existe, o se puede hablar de experiencia una vez que nace la conciencia, which comes as a product of spirit and matter, que nace como producto de entre el espíritu y la materia. Matter La materia is inert. es inerte, Spirit el espíritu is beyond all experience. está más allá de toda experiencia. It is the union of spirit and matter, Es la unión entre el espíritu y la materia, that is what is called God, y eso es lo que se llama Dios, male, female God. el Dios masculino y femenino. Without that union, there is no experience. Sin esa unión no puede haber experiencia. So when male, female join De together, modo que cuando un hombre y una mujer se unen, it is to be understood as ha de entenderse union. como una unión. The other name for union is yoga. Y otro nombre es el nombre de yoga. Man, out of his ignorance, El makes ser humano, marriage a bondage. Debido a su ignorancia, hace del matrimonio una esclavitud o un condicionamiento. Man means El ser humano, Manushya. me refiero a Manusya. Manusya. Manushya means Y Manusya quiere decir man, male or female. el ser humano, That is the por lo original. tanto masculino y femenino. Ese es el término original. Manushya does not mean only man or only woman. Manusya no significa solo hombre o solo mujer, Manushya comes from the Sí, word no. Manu, que proviene de la palabra Manu. Manu gives the form for man. Y esa es una forma dual que le da la forma al ser humano. When we say for man, Cuando decimos, it means man and woman. nos estamos refiriendo siempre pues al ser humano.
The word Manushya La palabra Manusya has no equal in English. no tiene un equivalente en inglés. There is one word which commonly denotes male and female. Hay una palabra comúnmente para referirse a hombre y a mujer, That is called Purusha, que es la de Purusha, meaning person. que significa persona. Purusha in Sanskrit is person in Purusha English, en sánscrito es en nuestras lenguas persona, which denotes male and female as well. lo que indica tanto el aspecto femenino como masculino. It is the form of this Purusha or person, Es la forma de este Purusha o persona, the cosmic person, la persona cósmica, which is designed for man by Manu. la que el Manu diseñó para el ser humano. So whenever we speak of man in scriptures, understand it is man and Que woman. cada vez que se dice hombre en las escrituras se refiere a hombre y mujer. Because language creates its own blinds. El lenguaje siempre puede crear sus propias barreras y sus propias Spoken word confusiones. itself is a blind. La palabra hablada es de por sí un sustituto, o como una especie de That's engaño o de why trampa. it is said truth cannot be uttered. Por eso se dice que la verdad no puede ser articulada. If you utter, Con there is a part palabras. which is unuttered. Si uno dice algo, hay otra parte que no se pronuncia. So only partial utterances happen. Lo único que hacemos cuando decimos algo es From out of the utterances, afirmaciones parciales. De eso que afirmamos intuitionally the student will Oh. find o inferences. pronunciamos, el estudiante encuentra por deducción sus conclusiones. Utterances are only means. Lo que decimos son solo un medio. Intuitional inferences will help to gain complete understanding. Las deducciones intuitivas nos servirán de mucho para obtener un entendimiento completo. So communion Pues bien, la comunión is called yoga. es conocida o llamada yoga. Communion of nature of man La comunión de la naturaleza del hombre with the spirit of man, con el espíritu del hombre, so that he expresses the splendor of the soul. para que exprese el esplendor del alma. And hence it is said to be a marriage Y por eso se dice between que earth and heaven, es un matrimonio entre la tierra y el cielo, with the spirited matter, entre el espíritu y la materia, with the female and male. entre la mujer y el hombre. There is male and female in each one of us. En todos nosotros hay femenino y masculino. Hay una The mujer sun energy in us is male. y hay un hombre. La energía solar es masculina The moon energy is female. y la energía lunar es femenina. Moon is synthetic. La luna es de síntesis Sun is analytical. y el sol es de análisis analítico. And you have more sun energy, you have intellect and logic. Cuando tenemos más energía solar, tenemos intelecto y lógica, And reason. así como razonamiento. When there is more moon energy in you, Cuando tenemos predominantemente energía lunar en you have nosotros, instinct, tenemos instinto, which is an inferior aspect of intuition. que es un aspecto inferior de la intuición. Intuition is La intuición possible only for those es posible solo para aquellos who have predominantly moon energy. que tienen predominantemente energía lunar en ellos. Intuition La intuición has no immediate logic. no tiene una lógica inmediata, Slowly logic is developed around it. pero poco a poco se desarrolla una lógica en torno a ella. The actions of the initiates Las acciones de los iniciados are all intuitional actions. son todas intuitivas They do not y no
stand to the reason of the common man. No son razonables para el hombre común. It takes time for the intellect El intelecto tarda tiempo to find the kind of reason en encontrar qué tipo de razón o de with which it razonamiento satisfies itself. para satisfacerse a sí mismo, para quedarse contento. Intellect El satisfies intelecto itself se da por contento through the logic that it develops, o queda satisfecho con la lógica que él mismo se inventa. through the reason it develops. Se desarrolla, con el razonamiento que se desarrolla. When there is an electrical lightning, Cuando hay una luz eléctrica, there is no logic before. antes de eso no hay lógica. After it's happening, Un there is logic. relámpago. Why it happened, Después de que ha ocurrido, lógicamente se dice, ha ocurrido por esto, how it happened, y ha ocurrido de este where modo, it happened, y dónde ha ocurrido, when it happened. cuándo ocurrió. All this logic is some. Todo este tipo de lógica. But happenings are not based on logic. Pero las ocurrencias o las cosas que ocurren no se basan en la lógica. An angry man knows that he should not be angry Una by persona virtue of his intellect. que se enfada sabe, debido a su intelecto, que no se debe enfadar. He also tries to do many practices Intenta not to get angry. hacer muchas prácticas también para no enojarse. But when anger comes, Pero cuando llega el enojo, logic doesn't help. la lógica no nos sirve. In spite of your logic, your A pesar reason, your de toda intellect, nuestra lógica, razonamiento e intelecto, it happens. el enfado se produce solo. There is a happening which is beyond logic. Hay un acontecer que está más allá de la lógica. And there is a happening which can be logically explained. Y hay un acontecer que se puede explicar con lógica. So moon is De modo que la relating luna to intuition. tiene que ver con la intuición, It is synthesis. es síntesis. Sun is intellect. El sol es intelecto. Inferior moon is instinct. La luna de tipo inferior es el instinto. So in each person, En cada the two persona exist. The sun existen energy and moon energy. tanto la energía solar como la energía lunar. Sometimes we do not know why we do like that. A veces no sabemos por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos. No sabemos por qué las hacemos, cómo las hacemos. Sometimes we do not know why Otras veces no sabemos por qué we went to a place. fuimos a un determinado lugar Why we spoke a thing. o por qué dijimos una cosa que dijimos. Even if we scratch our head, we don't get answers. Y no obtenemos la respuesta por mucho que nos rasquemos la cabeza. Many times we know what we are doing. Muchas veces sí sabemos lo que estamos haciendo. That means many times we are sun. Es decir, que muchas veces somos el sol Sometimes we are moon. y algunas veces somos la luna. But there are people who are many times like Pero moon hay gente que es muchas veces como la luna and few times like sun. y alguna que otra vez como el sol. Those are very few. Esos son mucho menos. And those are the persons who interest others. Y esas son las personas en las que los otros tienen interés. They are the subjects of interest. Son objetos o sujetos de interés. Because there is a magic around them. Porque en torno de ellos hay una magia. People cannot see what they do. La gente no puede They ver cannot foresee. lo que hacen, no lo puede predecir o prever. They always bring out a surprise. Siempre salen o vienen con una sorpresa. There is no logic behind their bringing out a surprise. Pero detrás de ese venir con una sorpresa no hay lógica.
They are the unexpected ones that happen through him. Son los seres inesperados. Now there is a statement, expect the unexpected. Ahora se suele decir en una frase, espera lo inesperado. In life, En la vida, unexpected keep happening to us. lo inesperado nos ocurre. Unexpectedly we bump into some person. Inesperadamente nos lanzamos hacia una persona There is no logic. sin lógica. It may develop into some happy companionship. Eso puede resultar en una amistad feliz, en un compañerismo feliz. When an unexpected contact gives a kind of stimuli to the magnetism in you, Y cuando un contacto inesperado nos proporciona una especie de estímulos por medio del contacto en nosotros, that stimuli conducts lot of chemistry. esos estímulos, debido al magnetismo, esos estímulos producen en nosotros mucha alquimia. Some people like some people for no reason. Hay personas que sin saber por qué les gusta a otra persona, a las que sin saber por qué les gusta a otra persona. Some people don't, some people like Y hay some personas others, and there is a reason. a las que les gusta a otra persona, pero hay una razón. Where there is reason, it is a liking based on intellect. Donde hay razón o razonamiento, es un gustar debido al intelecto. Where there is no reason, Pero donde no hay razón o it is beyond razonamiento, intellect. eso está más allá del intelecto. Yes. So that surprise magic happens Eso. with moon. Esa magia sorprendente ocurre con la luna. Sun needs moon. El sol necesita de la luna. Moon needs sun. La luna necesita del sol. A happy blend of the two Una combinación feliz de ambos has to happen in each one of us. tiene que tener lugar en todos nosotros. If you are a moon-oriented person, Si somos una persona orientada hacia la luna, you gain your balance with the association adquiriremos nuestro equilibrio of a person in whom sun energy is dominant. teniendo amistad o estando con una persona en la que predominen las energías solares. If two intellects marry each other, Si dos personas intelectuales se casan entre the sí, day ends with headache. el día termina con dolor de cabeza. If two moons marry, Y si dos personas de tipo lunar se casan, the day does not proceed. el día no sigue adelante, no termina. So intellect and intuition El intelecto y la intuición need to marry. tienen que casarse. Our intellect and instinct need Oh. to marry. El intelecto y el instinto tienen que casarse. So that marriage has to happen in us. Ese matrimonio o casamiento tiene que ocurrir en nosotros. The purpose of marrying purpose of marriage for a sun-oriented person with a moon-oriented person is El sentido de casarse una persona orientada hacia el sol con otra orientada hacia la luna to fulfill himself with respect to that aspect which is inadequate in him. es Or in para her. alcanzar la plenitud o lograr el aspecto incompleto que tiene él o ella. It's a mutual fulfillment. Es un alcanzar la plenitud mutuo. Some have marmalade, some have bread. Algunos comen mermelada, otros comen pan. If they join together, breakfast is Pues si se ponen juntos, el desayuno reasonably enjoyable. será, así podrá disfrutar del desayuno con mayor I have precisión. marmalade, you have marmalade, what will you do? ¿Qué ocurre si yo tengo mermelada y tú tienes mermelada también?
or I have bread, you have bread. Si yo tuviera pan y tú tuvieras pan. I am conscious of health, you are conscious of health, so each of us bring Así que, hard breads. como los dos somos conscientes de la buena salud, los dos Harder the bread, healthier it is. ponemos en la mesa el pan más duro que encontremos. Cuanto más duro es, más sano es, ¿verdad? Así So what will suele we do pensar with alguna hard gente. breads without marmalade? ¿Qué hacemos con dos And duros without panes butter? sin mermelada o sin mantequilla? We can use them to break each other's head. Podemos utilizarlos solo para romperse la cabeza el uno al otro. That's where compatibility is in terms of sun and moon energy. De modo que la compatibilidad es en términos de energía solar y lunar. If someone's sun is very strong, Si el sol de una persona es muy fuerte por su posición, yes, I always forget a tissue paper. This tour is a tour of collection of tissue papers. So, if someone is very strong with his sun energy, si alguien he tiene should una find someone energía who has strong solar moon energy. muy pronunciada, ha de encontrar a alguien que tenga una buena energía lunar. Then life becomes full moon. Y entonces la vida se convierte en luna llena. Otherwise it becomes a very hot summer. Si no, se convierte en un verano muy caliente, Yes. muy ardiente. So, see how the solstice happens. De modo que veamos cómo ocurre el A solsticio. hot day is followed by a cool day. A un día caluroso le sigue un día fresco. Isn't it? No es cierto, no se puede observar. Yesterday it was all sunlight. Ayer solo había sol y luz de sol. Today is different. Hoy es diferente. We like it today because it was hot yesterday. Nos gusta como está hoy, fresquito, porque ayer hizo demasiado If calor. tomorrow, day after is also like this, we look for sun. Pero si mañana y al día que siguiente y así hiciera este tiempo, buscaríamos el sol. When sun is too hot, we look for clouds. Y cuando hace demasiado sol, esperamos las nubes. If it is too cloudy, Y si it is está also boring. demasiado nublado, es muy aburrido también. So that is what is important Eso between es lo the importante personality and the soul. entre la personalidad y el alma, Yes. They should have a happy union. que han de tener una feliz unión. If it is a religious union, it is bondage. Si es una unión religiosa, es condicionamiento. Religious union means Cuando digo unión religiosa, with too many rules and me estoy regulations, refiriendo a una unión con demasiadas reglas, reglamentos. man and woman El are hombre bound together. y la mujer se unen Are bound together. y están y Then viven it becomes a juntos. bondage. Entonces se convierten en una especie de Yes, condicionamiento. religions are based on belief and faith. Porque las religiones se basan en creencia, en fe. But a conscious union, Pero imaginaos, por el contrario, una unión Yes. consciente, conscience, conscience de is conscience. conciencia. If there is a good understanding and then there is a union, Si hay un buen entendimiento y luego se produce una unión not that always the personality has to understand the soul. entre dos personas. Y eso no quiere decir que siempre tenga la personalidad por qué entender al alma, It is too boring. porque eso es demasiado aburrido. The soul should also understand the personality. El alma ha de entender también a la personalidad. It is equally important Es igualmente de that the soul importancia understands que el alma the difficulties of the personality. comprenda las dificultades de la personalidad. It cannot be a dominating thing in our activity. El alma no puede ser una cosa absolutamente dominante en nuestra A actividad. friendly personality can cooperate with the soul. Una amistosa personalidad, una personalidad amistosa puede colaborar con el alma. If the personality is not friendly, Pero si esa personalidad no es amistosa, what is it that the soul can do? ¿qué puede ser o hacer el alma? So there has to be a happy union between the soul and De personality. modo que tiene que haber una feliz unión entre el alma y la personalidad también.
It's not by imposition the personality would accept. Y la personalidad no puede aceptar las cosas por imposición. You shall not do this, you shall not do this doesn't help. No sirve de nada eso de no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello otro. The personality listens, La personalidad escucha, but then turns it back to you pero quietly. más tarde nos lo devuelve tranquilamente. Otra Quietly. vez, tranquilamente. Very quietly the personality turns mucha away from the tranquilidad. soul. Con mucha tranquilidad la personalidad se aparta del alma. So there is an intelligent, friendly De way modo of que hay una manera one amistosa, obliging the other. inteligente y amistosa de obedecerse One mutuamente cannot dominate the la other. una a la otra, pero ninguna puede dominar a la otra. Religions that speak of suppressing things are only religions that are promoting Las domination religiones of soul over que personality. solo hablan de suprimir las cosas están promoviendo el predominio del alma sobre la personalidad. Consequently, there is the revolt of the personality. Como consecuencia de lo cual la personalidad se revuelve, That's why the se personality say, go to hell, I do what I like. opone. Y así, un buen día la personalidad dice, vete al diablo, al infierno, yo haré lo que yo quiera. Is that not what is happening now mostly? ¿No es acaso eso mayormente lo que está ocurriendo? That is exactly what is happening. Pues sí, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Domination, aggression, they don't work. La dominación, la agresión no funcionan. Friendliness works. La amistad da resultados. Yes. Even parents cannot be dominant Ni siquiera los padres pueden ser dominantes over the children. para con sus hijos. They have to be friendly. Tienen que ser amigos. In friendliness, En amistad a lot can be accomplished se puede conseguir mucho o lograr mucho because there is communion. porque hay comunión. So that communion happens Y esa comunión tiene lugar when there is a right understanding. cuando la comprensión es correcta Yes. Couple o married apropiada. Una pareja se casa, inherits heaven and earth. hereda el cielo y la tierra. Who inherits heaven? Who inherits earth? ¿Quién hereda el cielo y quién hereda la tierra? Personality La personalidad inherits heaven. hereda el cielo, It was not with it before. que antes no tenía. Soul El alma inherits earth. hereda la tierra, It was not there with it before. que antes no tenía tampoco. The queen of personality La reina de la personalidad married the king of heaven. se casa con el rey del cielo. So queen has access to king's heaven. Así, la reina tiene pues acceso al King has reino, access to queen's al cielo del rey, earth. y el rey tiene acceso a So- la tierra de la reina. Both inherit that which they De modo did not que carry with them before. ambos heredan algo que antes no tenían. Belgian king married Argentinian queen. El rey belga, el príncipe belga, se casa con una princesa argentina. Yes. So for Belgian king, Rainer is Entonces- smiling. Ah, Rainer is smiling. Rainer sonríe Yes, he showed the way. porque él ha mostrado el camino. So Belgian opens he gets the doors in Argentina opened. De modo que las puertas de Argentina están abiertas para Bélgica. Argentinian has the doors of Y Germany and Argentina Belgium opened. tiene abiertas las puertas de Alemania y de Bélgica. The kingdom of God upon earth El reino de Dios en la tierra is the dream of the soul. es el sueño del alma. It's always in heaven Siempre en los cielos. Estar siempre en los cielos is boring, no? es bastante aburrido, ¿no?
They hear so many things about earth. Oyen hablar tantas cosas acerca de la Angels tierra. hear so Los many things ángeles about earth. escuchan, oyen hablar tantas cosas de la So they tierra. would like to know Oyen decir tantas how it cosas will de be la on tierra earth. y por eso les gusta saber cómo son las cosas en la tierra. They have no way. Pero no tienen modo. An angel cannot touch a rose, Un ángel no puede tocar una rosa, even if it is very beautiful. por muy hermosa que sea. He needs a personality Necesita de una personalidad el to ángel touch it. para tocar la rosa. Likewise, the people on earth, Así también la gente que vive en la they have tierra. been dreaming about heaven. Los seres que vivimos en la tierra estamos soñando con el cielo. Only dream. Es solo un sueño. How can that dream be fulfilled? ¿Cómo puede hacerse verdad ese sueño? They dream that they should fly. Un sueño con volar. They dream that they should see kingdoms of golden aura, diamond aura. Un sueño con ver o estar en reinos de aura dorada How can they get it? o de diamante. ¿Cómo puede uno Only with the acceder touch of the a soul. ellos? Solo mediante el contacto del alma. So, soul is benefited by personality. De modo que el alma se beneficia de la personalidad Yes. Personality is benefited by y la soul. personalidad se beneficia del alma. Yes. All these meditations Todas estas meditaciones, are in that part de meditaciones of ocultistas, Gemini, se encuentran en esa parte de Géminis, which is the later part of Gemini. la última parte de Géminis. Yes. Because in Gemini there is the descent. Porque en Géminis se produce el descenso. I just wanted to say that. Simplemente quería deciros eso. Coming back to our theme, Ahora bien, volviendo de nuevo a nuestro tema, we have 20 minutes nos quedan 20 and then minutos we utter Om. y luego cantaremos el Om. I was speaking to you about Os estuve hablando the cry of the souls acerca del grito de las almas, el grito de las and the almas cry of the savers. y el grito de los salvadores. Yes. In relation to the sons of necessity. En relación con los hijos de la necesidad. The beings that are unfulfilled in the last system, Los seres que en el sistema pasado o último no alcanzaron la who are plenitud, many and numerous in number, que son muchos y muy numerosos, they have the necessity to fulfill. tienen una necesidad a la que dar cumplimiento o satisfacer. So when a system concludes, De modo que cuando termina un sistema, they cry. lloran. Children who are going to school Los niños que van a la escuela with great interest, con mucho interés, suddenly if the school building collapses, de repente, si el edificio de la escuela colapsa cry for another school building. o se derrumba, lloran por otro edificio de escuela. The teachers who are training the children Los maestros que están educando a los niños also cry, también lloran. not because they don't get their remuneration, Y no porque no se les dé su salario, su remuneración, they cry for the sino children, que lloran por los niños, that they are halfway through and they should be porque se han quedado a medio camino given complete education. y se les ha de dar una educación completa que no ha podido ser. So like that there are Así innumerable beings who hay are in the necessity of fulfillment. innumerables seres que están en la necesidad de alcanzar la plenitud. And there are others who are fulfilled. Y hay otros seres ya plenos. So they also represent this cry of the beings to higher circles. De modo que estos seres representan el llanto de los seres con respecto a los círculos superiores. Consequently, there is formation Como consecuencia de lo cual of an earth se produce la formación de una tierra
for further evolution of the beings. para que los seres puedan evolucionar aún más. Yes. The old commentary says, El antiguo comentario dice, those who are demanding to be saved have cried aloud. aquellos que estaban exigiendo o pidiendo a gritos ser salvados, gritaron fuerte. Their voices penetrate into formless world Sus voces penetraron en mundos informes to evoke response. para evocar una respuesta. Those who in distant eons have pledged themselves to save Aquellos que en eones distantes se han colocado a sí mismos para salvar, long back they have taken a pledge hace mucho que hicieron ya un compromiso, that they shall work for the el compromiso de trabajar fulfillment of the beings, para la plenitud de los seres, o por la plenitud de los seres, like the Kumaras. en pos de la plenitud de los seres, como los Kumaras. The Kumaras have taken to the pledge to help the beings. Kumaras han hecho como un compromiso, un juramento de ayudar a los seres. So anything that comes in the way De modo as an que obstruction todo lo que se pone en el camino como obstáculo, que se interpone como obstáculo, this hierarchy of teachers, esta jerarquía de they maestros represent the thing to the higher circles presentan ese tema, esa cuestión a los círculos superiores and seek y hacen de todo elimination of the obstacle. para que ese obstáculo sea eliminado. So they are the ones Esos seres son who have pledged themselves to save. seres que se han comprometido a sí mismos a salvar. That they did in distant eons of time. Y eso ya lo hicieron en los distantes eones del tiempo. When there is a cry of the beings, first they respond. Cuando los seres gritan o lo piden a voces, entonces estos seres responden. They too cry. Ellos también lloran, gritan. They make a loud cry to the higher circles. Es decir, gritan en alto a los círculos superiores. Their cry is better heard. Y ese llamado suyo, ese grito, es mejor escuchado. Their cry also rings forth Un grito también llama It penetrates to the dark and distant places y penetra en los lugares oscuros y distantes and forms a vortex y forma un vórtice. Then a touch is made Y así se establece un contacto for a space during time. para un espacio durante el tiempo. The saving souls Las almas que salvan, salvadoras, and the souls to be served y las almas a las que hay que servir thus form into one to make this presentation. se constituyen así en una sola para llegar a esta presentación de la que hablamos. Consequently, Como a space is consecuencia formed in time, de ello se forma un espacio en el tiempo which develops into a universe. que luego se desarrolla y se convierte en un universo. Slowly the vision of the saving one becomes a light, Poco a poco la visión del que salva se which guides convierte the crying ones en una luz que grita, que guía a todos los que gritan into the place of light. y los lleva al lugar de la luz. So they guide De modo que estos seres guían the ones who are looking to be saved. a los seres que están esperando ser salvados o To salvos. get saved means to get fulfilled. Y cuando digo ser salvados o salvos, quiero decir alcanzar la plenitud. That is how Así there is eternal forming of se produce globes una formación eterna de globos for the sake of the beings. para el servicio de los seres.
So that's why the sons of necessity, Así es como pues los hijos de la necesidad they have different grades. They are of different grades. son de diferentes grados, First they need to have material fulfillment porque está claro, necesitan tener también plenitud material and need to feel y necesitan sentir the limitedness of material fulfillment. lo limitado de esa plenitud material. Then they get into emotional fulfillment. Después entran en la plenitud emocional, It also has a limit. lo que tiene también su límite. When the limited aspect of emotional experience Una vez se comprende is gained, el límite de la experiencia emocional, they look for mental fulfillment. buscan la plenitud mental. For many lives they Y also durante muchas vidas remain thinkers, siguen siendo pensadores. thinking, Nada más que pensar, pensar y pensar, become big heads. hasta que su cabeza se vuelve grande. Sí. After some time they have headache. Y al cabo del tiempo llegan a tener dolor de cabeza. Then they would like to get into the basis of thinking, Y ahí es cuando quieren entrar o comprender la the base source of thought. del pensamiento, la fuente del pensamiento. Then they enter Y luego into the realms entran, of air, entonces entran en el área del aire, from the airs of fire, de los aires al fuego. where the magnitude Y la magnitud grows beyond bounds. crece más allá de todo límite. That encourages them to Eso proceed further, los anima a seguir más adelante, hacia to adelante, become one with the blue sky. para convertirse o llegar a ser uno con el cielo azul. So the necessity here is De modo que la necesidad en este caso fulfillment consiste at every plane en alcanzar la plenitud en todos los planos and expanding to y all planes extenderse o expandirse en todos los planos to feel para fulfilled. sentirse plenos. When they are fulfilled, Cuando se sienten plenos, there is no more necessity. ya deja de haber necesidad. People love People love things, la gente ama las cosas, people love places, a la gente le gustan los lugares, people love persons, la gente ama a las personas, people love angels. la gente ama a People love God. los ángeles, ama a Until what Dios. time they love? ¿Hasta cuándo pueden seguir amando? Until what time? ¿Hasta cuándo? Till they become love. Hasta que se convierten ellas mismas Once they are love, en amor. Una vez se convierten en there is no amor, act to love. ellas mismas ya no puede haber un acto de amar. That is fulfillment. Eso es la plenitud. People want to know things. La gente quiere saber cosas. How long they will know? ¿Hasta cuándo pueden saber y seguir sabiendo? Until they become Hasta que knowledge. no se conviertan ellas mismas en conocimiento. Until the knower becomes knowledge, Amen. knowing is there. Hasta que el conocedor no se vuelva o convierta en conocimiento, el hecho de querer saber seguirá Until the existiendo. lover becomes love, Hasta que el amante no se convierta the en amor, process of love is always el there. proceso de amor seguirá existiendo siempre. Once you become love, Pero una vez que se convierte uno en amor, there is no seeking of love, there is transmission of love. ya no se busca amor, porque el amor se está transmitiendo. Just like magnet Igual transmits que magnetism. el imán transmite magnetismo. Yes. Purpose of knowledge is to El become knowledge propósito so that the del knower dies. conocimiento es convertirse uno en conocimiento para el que el conocedor muera. Only when the knower dies, the knowledge is full. Y solo cuando el conocedor muere, el conocimiento es pleno. Or the other way. O al When the revés, knowledge is complete, the cuando knower dies. el conocimiento es completo o pleno, el conocedor muere. That's why when a question was asked to a Zen master, Por eso cuando se le preguntó o hizo una pregunta a un maestro zen, he asked his master, Master, when do I know?
A alguien que le preguntó al maestro Zen, maestro, ¿cuándo sabré? The master said, El maestro when that respondió, question dies. cuando esa pregunta muera o desaparezca. When that question dies, Cuando esa pregunta tuya desaparezca, muera, you know. sabrás. As long as the question remains, you remain. Mientras sigas teniendo esa pregunta, haciéndote esa pregunta, tú As long seguirás as you remain, knowledge is objective to you. permaneciendo. Y mientras tú estés allí, el conocimiento será algo When you objetivo become para knowledge, ti. Pero cuando tú mismo te conviertas en el conocimiento, what happened? Knower is merged in knowledge. el conocedor se funde en el conocimiento. Observer is merged in that which is being observed. El observador se funde en el objeto de observación, en lo que se observa. So the ultimate fulfillment is De modo que la plenitud suprema, the individual I conscious merges into the universal I conscious. es la conciencia individual del yo que se funde en la conciencia universal del yo. The individual consciousness is called I am. A la conciencia individual se la llama yo soy. The universal consciousness is called that. A la conciencia universal se la llama aquello. I am merges into that. Yo soy se funde en aquello. Wave merges into ocean. La ola se funde en el océano. So the fulfillment is until modo everyone becomes Que la plenitud a Brahman. está o sigue hasta que todo el mundo se convierte en That's where Brahma. there is what is called the state of Ananya. Eso es lo que se llama el estado de Ananya, No other. no otro. One existence and no other. Una sola existencia y nadie más, ninguna más. There is no one to observe that. Y no hay nadie más para observarla, Because the observer has become that. porque el observador mismo se ha convertido en aquello. That's why Por esa razón, masters of high wisdom, they los say, maestros de la sabiduría elevada dicen, love as an act is inferior. el amor como acto es algo inferior, es algo de tipo inferior. Be love. Sé amor. Knowing as an act is inferior. Conocer como acto es algo de tipo inferior. Be knowledge. Sé conocimiento. This beingness Esta is the other seidad name for existence. es un sinónimo de existencia. Until one experiences himself as Hasta que uno no se experimente a sí mismo existence beyond boundaries, como existencia más allá de los límites, there is the process of habrá fulfilling. el proceso de plenitud, There is the process habrá el of proceso necessity. de necesidad. That's why it is said, Por eso se dice all the beings who are not fulfilled are the sons of que necessity. todos los seres que no han alcanzado la plenitud son hijos de la necesidad. As long as there is such necessity, Pero mientras siga habiendo esa necesidad, the beings are born. los seres nacerán And cancer conducts that y será cáncer great sacrament quien realizará ese gran sacramento of providing bodies to beings de darles cuerpos a los seres to fulfill themselves. para que alcancen su plenitud. So it continuously happens. Eso ocurre de manera continua. And then there is also the descent of the savers. Por otra parte está también el descenso de los salvadores To help the sons of necessity. para ayudarles a los hijos de la necesidad. Through solstice, Mediante el solsticio, the hierarchy tries to la jerarquía intenta contact entrar en contacto the humanity. con la humanidad. The hierarchy tries to enter into La jerarquía intenta the personalities
entrar en las of the personalidades true aspirants. de los verdaderos aspirantes. People crave for the presence of their master. La gente anhela tener la presencia de su maestro They would like to open doors for him. y quieren abrirle las puertas a que venga. A master is a member of the hierarchy and the planet. Todo maestro es un miembro de la jerarquía del planeta He receives the plan y recibe el plan from higher circles de, in the month of Taurus. de los círculos superiores durante el mes de Tauro. He transmits to his first El disciples, maestro se lo transmite a sus discípulos primeros, and together they try to contact a sus discípulos más avanzados, y juntos intentan refined beings contemplar o who are contactar, members of humanity. entrar en contacto con esos seres tan refinados likewise, que son miembros de la humanidad. Every year, Así, the solar god, cada año el dios solar with his assistants, con sus asistentes they try to enter into beings. He Intentan- tries to enter into the beings intenta entrar en los seres via Gemini into Cancer. vía Géminis hasta llegar a Cáncer. This is a dimension of Esta the solstice, es una dimensión del solsticio where there is a kind of marriage. en el que hay una especie de matrimonio. The spirit El espíritu of Aries de Aries becomes se convierte awareness of Taurus en la conciencia de Tauro, and becomes spirit awareness as male female se energy convierte en conciencia and enters into matter in the completa, month of masculina Cáncer. y femenina, entrando en la through the materia solstice. al llegar a Cáncer durante el tiempo del solsticio. Meaning, Eso significa for the sons of necessity, it is a Yeah. great celebration. que es un gran motivo de celebración para los hijos de la necesidad. That's why Cancer full moon is Por eso la luna llena de Cáncer worshipped es venerada, or is celebrada dedicated o es dedicada to the teacher. al maestro, está dedicada al maestro. Every being receives his teacher. Todo ser recibe a su maestro. That's why it is called Guru Purnima. Por eso se la llama en sánscrito Guru Purnima. Purnima is full moon, Guru you know. Purnima es luna llena, Guru ya sabéis lo que significa. Teacher's full moon. La luna llena del enseñante, del instructor, del maestro. Meaning, through the moon, the teacher reaches you. Eso significa que a través de la luna el maestro entra en contacto con nosotros. The teacher is also sun. El maestro es también el sol, But if he approaches you as sun, pero si se nos aproximara como sol, you will run away. You will run away. nos iríamos lejos, correríamos He escapándonos. approaches you like a moon. Por eso se acerca a nosotros en forma de luna, So that you receive him with para smiles. que podamos recibirla con sonrisa, recibirle con More and sonrisa. more you accept him, Cuanto más le aceptamos, slowly he shows the other side. poco a poco nos va enseñando la otra cara Yes. que tiene. Only those who are in the proximity of a teacher know the fire. Solo aquellos que están en proximidad o muy próximos de un maestro conocen la proximidad del fuego, saben que es fuego. The fire of the teacher is difficult to bear. El fuego del maestro es difícil de soportar. As much as the student is willing, so much fire is supplied. El maestro le suministra tanto fuego como el discípulo está preparado para soportar. Until then only, Y full moon smiles. hasta entonces la luna llena le sonríe. Yes. So that's why moon in Cancer is said to be Por eso se dice que la luna en Cáncer teacher's es approach to the disciple. el acercamiento del maestro hacia el discípulo. This moon has Esta luna many layers behind it. muchas capas dentro de ella, detrás de ella. It comes as moon, Se presenta como luna, but in the next layer he is Saturn. pero en la capa siguiente es Saturno.
puts the student to a lot of labor, lo que somete al estudiante a muchísimo trabajo laborioso, all kinds of labor. todo tipo de trabajos duros y laboriosos, Sometimes the student feels, hasta que en ocasiones el estudiante se is it dice, for this I have come? he venido justamente a la vida para esto, Have I come for this? he venido justamente para esto. But you know, the moon energy of the teacher Pero sabéis, la energía lunar del maestro is attractive, so the student does not leave him. es atractiva, así que el estudiante no abandona al maestro, no lo deja. When the teacher knows that the student doesn't leave him, Y cuando el maestro sabe que el estudiante no lo abandona, he starts the real game. es cuando empieza el juego auténtico, el verdadero juego. Before that it is like girlfriend and boyfriend. Antes era como amiguitos, Once marriage happens, pero una vez se casan, tiene lugar el matrimonio, some inner layers are also known. también se llegan a conocer ciertas capas más internas. Saturn. Saturno. Yes. There is also another Zen story Hay también otra historia de hombres. where a student approaches a Zen master with great difficulty. de Zen, en la que un estudiante se acerca con mucha dificultad a un maestro They Zen. are not available in cities Los maestros Zen no viven en las ciudades or in towns, así Or in fácilmente, villages. ni en pueblos ni en aldeas. so that you can go by your car, De modo que uno pueda ir Taking an appointment. en su coche y tomar una cita con ellos. you have to search for them. Sino que a los maestros They are in Zen some remote places, hay que buscarlos bien. very difficult Ellos places viven to en reach. lugares remotos, lugares generalmente inaccesibles. Somehow a student bumps into a Zen master. Pues no sé cómo, por acaso, un estudiante se abalanzó sobre o encontró a un Tíbet. maestro Zen en el Tíbet. So hot in summer Sabéis lo caluroso que puede ser and so Tíbet dry. en verano, lo No caluroso vegetation all y around. lo seco, lo árido que All es, stones. sin vegetación, solo piedra. Innumerable Sivalingams. Y innumerables Shivalingams por todas partes. In that moment, En when ese it is hot momento, summer, Cuando lo más caluroso del verano, the student suddenly meets a Zen master. aquel estudiante se encontró de pronto con el maestro Zen. The student expresses his agony. Y el estudiante le dijo al maestro su agonía propia, su agonía The personal thirst for truth. y la sed de verdad He tells the master, que sentía. Le dijo al maestro, Master, my thirst for truth maestro, mi sed de verdad has to be quenched. There is no other way. tiene que saciarse, no tengo otro camino. Then the Zen master says, Entonces el maestro Zen respondió, Is it so? ajá, con que sí, es así. The student said, yes, it is Y el so. estudiante dijo, así es. And he said, from here El to that maestro le farthest dijo, mountain, desde aquí a ese pico de montaña más lejos que ves, what exists? ¿qué existe? ¿Qué hay? The student Y says, el stones. estudiante respondió, piedras. It's a big stone as mountain. Es una gran piedra, And there are so many como stones in between. montaña, allí al fondo, y entre medias hay muchas más piedras. Then the master says, Entonces el count the maestro stones. Zen le dijo, cuenta las piedras que hay. Then the student looks like this. El estudiante se quedó así mirando, The master says, yes, count the con stones. una cara perpleja, You are pero el thirsty. maestro le dijo, You are estás thirsty for sediento truth. de verdad, pues cuenta las piedras, te Count the pido, stones. cuenta las piedras. Hot summer, En verano, counting the Tórrido. stones. y ponerse a contar piedras. Halfway through he becomes very thirsty. Cuando lo estaba haciendo, se volvió muy sediento. Le entró muchísima sed. He is halfway through counting. Estaba contando a medias, a mitad del proceso de contar. Then the master says from here, Y el maestro desde aquí le dijo, how is your thirst? ¿cómo andas de sed? ¿Qué tal tu sed?
Now the thirst is for water, not for truth. Ahora la sed era de agua, no sed de verdad, no sed por la verdad. Then the student says, Entonces el estudiante respondió, now I am getting the thirst for water. ahora empiezo a sentir la sed de agua. The thirst for truth I have to see later. Más tarde me ocuparé de eso que le If I decían don't de get la water sed in the next de moment, I verdad, die. pero si no obtengo agua para beber ahora, me moriré, Then the master says from here, me voy a morir. Así el maestro le dijo desde donde estaba, desde el mismo lugar. so you are thirsty for water, not for truth. De modo que tienes sed de agua y no sed de verdad. He says, first water, then truth. Y el estudiante dijo, dame primero agua, después hablaremos de la verdad. Then the master appears in the next moment there. Y al instante el maestro se presenció, se apareció allí Gives him cool water donde estaba el estudiante y le dio agua fresca de beber. and says, go home. Y le dijo, oh, vete a casa. Yes. Saturnian trainings are like that. Así son los entrenamientos saturnianos. Yes. Go home, have enough water, Ve a casa, bebe lo suficiente come back Bue- in some future y time, not vuelve now. a venir en algún momento en el futuro, pero no ahora mismo. That's why the first teacher Así es como el primer maestro on the path en el sendero is Saturn. es Saturno. So behind the moon there is Saturn. De modo que por detrás de la luna está Saturno. That's why astrology says, Por eso la astrología nos dice for average man, moon rules. que en el caso del hombre común la luna es Cáncer. el regente de Cáncer. For a disciple, Saturn rules. Pero en el caso del discípulo, Cáncer. el regente de Cáncer es Saturno. So Saturn in Cancer De modo que Saturno en Cáncer is a good situation es una buena posición, una situación for those who para would like to aquellos avail the opportunity. que deseen aprovecharse de la oportunidad. And then thereafter, when the Saturnian training is over, Y acto seguido, o después, cuando se haya terminado ese entrenamiento saturniano, the master takes the role of Jupiter in el Cancer. maestro adopta el papel de Júpiter en Cáncer. Jupiter in Cancer, Júpiter en Cáncer, our friend Thoth will say, a nuestro amigo Todd diría, oh, it is very good. no, es muy bueno. Jupiter in Cancer is only after Saturn in Cancer. Júpiter en Cáncer viene solo después de que Saturno esté en Cáncer. Without Saturnian training, if there is Jupiter, Sin haber tenido ese entrenamiento saturnino the y person will uno settle down to tiene comfortable food, drink and sleep. Júpiter en Cáncer, esa persona se dedicará a dormir, comer y disfrutar tranquilamente sin más problemas. They must have enough water, enough food, enough sleep. Uno debe tener lo suficiente agua, debe dormir lo suficiente y descansar lo suficiente. Y, If it is y la suficiente Jupiter comida. after Saturn, Si es Júpiter después de Saturno, then the thirst really for wisdom starts. entonces es cuando comienza verdaderamente la sed de sabiduría. Only then the master reveals the true wisdom. Y solo entonces el maestro revela la verdadera Yes. sabiduría. That is third layer of the master, of the teacher. Es el tercer nivel del instructor. Thereafter, A partir de ese momento, depending upon the progress of the student, dependiendo del progreso que haya hecho el estudiante, Jupiter is replaced by Uranus, Júpiter será reemplazado por Urano, which brings interpenetrative energy que trae consigo una energía interpenetrante causing tremendous expansion que of consciousness of the causa student. o produce una tremenda expansión en la conciencia del estudiante. That is how Así the teacher works through Cancer. es como el instructor actúa, trabaja a través de Cancer is the Cáncer. means for the teacher to Cáncer
es el medio para que el maestro contact the student. entre en contacto con el estudiante. A student of Cancer means a student who is estudiante open for De reception. cáncer significa un estudiante abierto a la recepción. Moon is receptive. La luna es receptiva. A good student doesn't talk much, he listens much. El buen estudiante no habla mucho, sino más bien escucha mucho. Yes. A student who talks much, Un estudiante que hable mucho, as much as tongue is active, the ears are closed. en la medida en que su lengua esté activa, sus oídos estarán cerrados. Until the tongue is given rest, the ears do not open. Y hasta que no se le dé descanso a la lengua, los oídos no se pueden abrir. As much as the ears open, Y en la medida en que los oídos se abran, he would be able to listen far. uno será capaz de escuchar de lejos. There is also a story of a Zen master in relation to this. Hay también una historia de un maestro zen en relación a esto. A master with two disciples, Un maestro con verdaderos discípulos early in the morning decides to go up the mount decidió temprano, al amanecer, ir subir a una montaña to see the sunrise. para ver el amanecer, la salida del sol. Some mounts give a special view of sunrise. Hay montes o montañas desde los cuales se puede ver la salida del sol de una manera especial. And a solstice day, Y además era un día de solsticio de verano, un día de to see solsticio. the sunrise, Ver el amanecer en el día del solsticio is a good impulse. recibe uno un buen impulso. Just like a mountain like Rigi, Una montaña, como por ejemplo puede ser from el where the Rigi, Swiss see the sunrise. desde donde los suizos suelen ver el Like that, every amanecer. place has a mountain to see the sunrise better. Así hay montañas y lugares desde los que se ve mejor el amanecer. So they went up the mount De modo que ambos fueron hasta el before the monte, dawn, antes del amanecer, and when the solstice sun rose, y cuando se elevó el sol en el solsticio, it was awe. era algo maravilloso de ver. Nothing to express. No se podía So decir splendid, nada, sin palabras. so beautiful. Tan bello, tan... The master just got absorbed into Cautivante. it. El maestro Zen quedó cautivo de ello. One of the disciples Entonces uno de los discípulos suddenly said, dijo de pronto: "Oh, how beautiful it is." ¡ah, qué hermoso es! They came down. Descendieron del monte Then the master told y entonces el maestro observó, this other disciple, le dijo a este otro discípulo, "Don't bring him for a walk from tomorrow. a los otros discípulos: a partir de mañana no le invitéis a venir al paseo a este discípulo. Then the other disciple asked, "Why, master? Entonces el otro discípulo dijo: ¿por qué, What maestro? mistake did he do?" ¿Qué error ha cometido? Then the master said, Entonces el "He maestro talks too dijo: much. habla demasiado, He talks too much." habla demasiado. He said the morning is beautiful. Dijo que el amanecer era hermoso. It is beautiful even before he said. Pues antes incluso de que él lo dijera, era ya Why hermoso. should he say? He said. ¿Por qué tenía que decirlo Yes. si ya era hermoso de por sí? Talkative falta people cannot hacía receive decirlo? anything from me. La gente habladora no puede recibir nada del Send him away. maestro. Así que se vaya. If you don't send him away, I will go away from both of you. Y si tú no le dices que se vaya, yo me alejaré de vosotros dos. Certain things can be experienced more in silence than in speech. Ciertas cosas se pueden experimentar mucho mejor en silencio que con palabras. When people are too talkative, Cuando la gente habla en demasía, yes,
Jupiter gives other directions to them, Júpiter les da otras guías o direcciones but not wisdom. o directivas, pero no la sabiduría. Yes. How to silence a talkative man? Cómo silenciar a una persona habladora. How to silence a barking dog? Cómo silenciar a un perro ladrador. Throw some biscuits, Dándole ciertas crumbs of galletas bread, o trozos de pan or even a bone, o incluso un hueso, so that they keep munching the bone and it is never ending. para que se pongan a masticar y sin fin y no terminen. So that's why the work of Jupiter is after the work of Saturn. De modo que el trabajo de Júpiter viene después del trabajo de Saturno, And the work of Uranus y luego el trabajo de Urano is after the work of Jupiter. viene después del trabajo de Júpiter, Because Uranus is porque Urano the deity of the Aquarian age. es la divinidad de la era de Acuario. He functions through Sun, through Moon, Actúa a través del Sol y de la Luna, through Saturn, through a Venus, través de Saturno y de Venus, through almost every planet. y prácticamente a través de todos los planetas. So in Cancer, Uranus is De modo que the Urano adept. es el adepto en Cáncer. Jupiter is Júpiter a master. es un maestro. Saturn is a disciple. Saturno es un discípulo. Moon is an La aspirant. Luna es un aspirante. So the teacher approaches like Moon, De modo que el maestro o enseñante se acerca como en forma de luna. whom does he approach? The ¿Quién aspirants. se acerca? Se acerca a los aspirantes. The hierarchy approaches only the La aspirants. jerarquía se acerca solo y nada más que a los aspirantes, Because the others are not yet oriented. porque los demás no se sienten orientados aún. Aspirants mean those who are looking for Aspirantes, entiendo, me refiero a aquellos que buscan fulfillment which is beyond material. una plenitud que está más allá de lo material. So to them there is a bridge built through solstice. Para ellos se les construye un puente durante o mediante el solsticio. A estos aspirantes, mediante el Aspiration is the solsticio, bridge. se les construye un puente, y ese puente es la aspiración. Aspiration has to be continuous aspiration. Esa aspiración tiene que ser una aspiración continua. There cannot be discontinuity in aspiration. No puede haber discontinuidad en la aspiración. Patanjali says Patanjali dice, it should be like the flow of oil. ha de ser como el fluir del aceite. In the flow of oil, Cuando because of the viscosity, el there is no aceite break. fluye, es continuo debido a su viscosidad. The flow of waters, there can be break. Sin embargo, cuando el agua corre, se puede como romper. Continuity is the basic quality of aspiration. Continuidad es la cualidad básica de la aspiración. To keep fire on, Mantener el fuego encendido, there has to be continuous fanning. para mantener el fuego encendido tiene que dársele continuamente aire. The fanning in us is through respiration. Ese aire o ese abaniqueo en nosotros es la respiración. As much as you aspire to respire, En la misma medida en que aspiremos para respirar, the fire is kept on. se mantendrá encendido el fuego. Respiration is, La respiración again, vuelve a the ser activity of cancer. una vez más la actividad propia de cáncer. The ruler of blood is Aries. El regente de la sangre es Aries, But the circulator of blood is Cancer. pero el que hace circular la sangre es Cáncer.
So by continuous circulation conducted through De respiration, modo que mediante una circulación continua, lo que lleva a cabo la respiración, the fire of prana builds bridge with El the fire fuego in the cells del of the body. prana construye un puente con el fuego de las células del cuerpo. Just like when you fan Del mismo modo que cuando abanicamos o damos aire burning charcoal, o soplamos con un fuelle el carbón, las brasas de carbón, then the flame comes up. sale la llama de ellas. By fanning, the fire of prana is stimulated, Dándole aire al fuego del prana, este se estimula and it builds bridges with the fire in the cells. y construye puentes con el fuego de las células. The fire in the cells is the latent fire, El fuego que hay en las células es el fuego latente and pranic fire is the active fire. y el fuego pránico es el fuego activo. And both are made to bridge Y ambos conectan como modo de puente with the help of air. por medio o con ayuda del aire. Through air you can Mediante el aire activate podemos respiration. activar la respiración. Air is the fourth element. El aire es el cuarto elemento. Cancer is the fourth sun sign. Cosmic fourth house. Cáncer es el cuarto elemento, el cuarto This is how we have signo. to see correspondence. Así tenemos que ver las correspondencias, la cuarta casa So cósmica. if we keep the fire on, Así que si mantenemos el fuego encendido, the fire of aspiration, el fuego de la aspiración, there is the appearance of the teacher in Cancer. aparece el maestro en Cáncer. When the fire is not on, Cuando el fuego no está encendido, the teacher el representing maestro moon disappears, que representa a la luna desaparece, because moon waxes and wanes. porque la luna crece y mengua. Our orientation to the teacher also waxes and Y wanes. así nuestra orientación hacia el maestro crece y mengua. So as much as you keep the fire on, it remains in good contact. De modo que en la medida en que uno mantenga el fuego encendido, permanece en buen contacto. The teacher is the messenger of the divine. El maestro es el mensajero de lo divino He brings the divine with him. y tiene en él lo divino. And you can contemplate upon the divine in the fourth layer of your body. Uno puede contemplar en lo divino en la cuarta capa o nivel de su cuerpo. It's over. I thought I would stop at noontime. Bueno, ya ha pasado la hora. Pensé en pararme a mediodía, a las 12, pero ahora ya hemos pasado de la raya. The teacher is El maestro es the messenger of the divine. el mensajero de lo divino. He is not interested in instituting himself in the disciple. Que no está interesado en instituirse a sí mismo en el discípulo, He is interested in sino instituting que está interesado más bien en instituirse, the divine in him, in the disciple, en instituir lo divino en el discípulo, so that he gets fulfilled. para que éste adquiera la plenitud. So therefore, working with Cancer involves two Por aspects. consiguiente, caminar con Cáncer lleva consigo dos aspectos. Working with respiration, Uno es trabajar con la respiración, thereby keeping the flame on, mediante lo cual se mantiene la llama encendida enabling contact with the teacher, y se permite el contacto con el maestro, and working with the archetype of the divine in you. trabajar con el arquetipo de lo divino en nosotros. This is the double work you have in Cancer. Esta es la doble tarea, el doble trabajo que tenemos en The Cáncer. ruling number for Cancer is 2. El número regente de Cáncer es el 2. Moon's number is 2. El número de la luna es el 2. Fire in manifestation, its number is 5. El número del fuego en manifestación es el 5.
That's a different subject. Ese es un tema diferente. 2 and 5 make it 25. 2 y 5 5 and 2 makes it hacen 52. 25. 5 y 2 hacen 52. We'll get into that at some other time. Pero entraremos a hablar de esto en otro momento. What is important is, Lo importante es as soon as the solstice que approaches, tan pronto como se acerque el solsticio, we are required to work with respiration and also with contemplation upon se nos pide que trabajemos archetype of the heavenly man con in la your own being. respiración y por otro lado en la contemplación del arquetipo del hombre celestial en nosotros. Yes, we'll continue tomorrow. Vamos a continuar con esto mañana. For reasons which you may be knowing or you will be made to know now. Por razones que ya sabréis o que ya conoceréis cuáles son. Thank you. Gracias.